Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta sesión que va a durar 1 hora y en la que tenemos el lujo de contar con 3 ponentes extraordinarios que posteriormente presentaré. Hoy vamos a hablar de biología sintética y lo hacemos también celebrando el centenario del nacimiento de Rosalind Franklin. Esta mujer extraordinaria que vivió 38 años, hizo grandes descubrimientos por su curiosidad, formación química, muchos conocimientos en cristalografía. Gracias a ella se empezó a comprender la estructura de doble hélice del ADN, que permitió después entender el código genético y abrir las fronteras en las que ahora nos estamos moviendo, del genoma humano y de la biología sintética. Además de eso, ella trabajó para descubrir la forma del ARN y la forma física de muchos virus, los virus que eran relevantes en ese momento como la polio y el tabaco. Me parece también importante destacar que el primer borrador del código completo de un genoma humano, en el proyecto Genoma Humano, se hizo público oficialmente ayer, hace 20 años, y bueno, es un buen momento para hablar de biología sintética, que es un término probablemente polisémico y que tendrá distintos significados, y por eso mismo pensamos que es importante tener una conversación para entender cuáles son las nuevas posibilidades que se abren ahora que están convergiendo varias tecnologías exponenciales, en particular la biotecnología con la ingeniería, con la ciencia de datos, y eso nos está permitiendo tanto leer el código de los seres vivos como poder simular o entender su comportamiento y poder reprogramar o incluso programar ex novo seres vivos. Voy a dar paso en primer lugar a un experto reconocido internacionalmente, el profesor Víctor de Lorenzo. Es un investigador y profesor en el CSIC, donde dirige un laboratorio de biotecnología, de microbiología medioambiental. Es un experto en comunicación de microbios, fundamentalmente bacterias, con el medio ambiente, y nos va a hablar de bioremediación a escala global. Te doy la palabra y te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Muy bien, pues muchas gracias, Juanjo. Es un placer estar hoy con vosotros y me parece una iniciativa fenomenal el que estéis intentando iniciar una conversación sobre biología sintética, porque, bueno, pues en los últimos años está claro que la biología sintética es una de las tecnologías transformadoras y con una capacidad grande de impulsar lo que se ha llamado la cuarta revolución industrial, ¿no? Bueno, voy a ver si soy capaz de compartir la pantalla. A ver, sí, aquí. Vale. Bueno, entonces, sí, en mi laboratorio no nació evidentemente como un laboratorio de biología sintética. Nosotros hemos estado trabajando en cuestiones de biotecnología desde hace muchos años y en particular nuestra agenda desde hace ya décadas ha sido el intentar utilizar toda la batería de herramientas de la ingeniería genética para generar en el laboratorio microorganismos capaces de actuar como agentes de bioremediación ambiental. En otras palabras, hacer bacterias en el laboratorio capaces de, vamos a llamarlo, comerse los contaminantes ambientales que resultan de la contaminación urbana e industrial, ¿no? Bueno, mi laboratorio está ubicado en el Centro Nacional de Biotecnología, en Madrid, uno de los centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y, bueno, pues para poner caras detrás de lo que voy a contar hoy, pues somos un grupo de alrededor de 12 personas, bastante internacional y tal, y muy centrado, ya os digo, en desarrollar tecnologías que permitan traer la biología sintética y la ingeniería genética avanzada para el abordaje de problemas medioambientales. Bueno, yo creo que en estos días, en estas últimas semanas, estamos todos absolutamente centrados en el tema del COVID y bueno, pues parece que el único problema que nos enfrentamos como sociedad y como comunidad es el COVID, pero sabemos que a continuación va a haber algo muy malo, que va a haber una recesión, pero después va a haber algo todavía mucho peor que ya se ha iniciado hace tiempo, que es el cambio climático. Y bueno, pues las consecuencias están a la vista y bueno, pues hay que ser consciente de que esto se nos viene encima tarde o temprano. El cambio climático tiene distintas causas, pero desde luego uno de los fundamentos es, como sabéis, las emisiones que proceden de la actividad urbana e industrial de los humanos. Entonces, nosotros no somos ajenos a lo que está sucediendo en el planeta desde el punto de vista medioambiental. Y bueno, pues aquí viene la biología sintética con toda su idea de que uno puede
programar muy en detalle el comportamiento de los sistemas vivos, en particular de los microorganismos que están en el medio ambiente. Y bueno, pues la idea es ver en qué medida podemos utilizar toda la batería de conceptos y de materiales y de herramientas que vienen de la biología sintética para abordar e intentar solucionar en distinta medida estos problemas. Aquí en esta diapositiva lo que tenemos es una lista de problemas, no voy a ir uno por uno, que están relacionados con las emisiones y también están relacionados con las posibilidades que la biología sintética tiene de aportar algo para su solución. Hay un problema con las emisiones de CO2, como sabéis, hay un problema de la falta de humedad de las tierras áridas, hay un problema con el plástico, hay un problema con los microcontaminantes, hay un problema con el nitrógeno. En fin, podemos hacer una pequeña lista y digamos que hay alrededor de 10 o 12 problemas que uno tiene que ir uno por uno y ver en qué medida la biología sintética avanzada puede hacer algo al respecto, ¿no? Por el momento, el abordaje fundamental es el abordaje, vamos a llamarlo, reactivo. Es decir, tenemos un problema y vamos a ver qué podemos hacer para que no aparezca el problema. Entonces, pues como sabéis, en los últimos años pues, hay un esfuerzo muy grande en desarrollar tecnologías que reduzcan la huella del carbono, el producir biocombustibles, los plásticos biodegradables. Entonces, aquí la pregunta y la oportunidad para la biología sintética es si, aparte de ser reactivos a estos problemas, podemos ser también proactivos. Entonces, bueno, pues la respuesta, evidentemente, por lo menos la mía, es que sí. Y la biología sintética nos proporciona un marco conceptual y también unas herramientas para el desarrollo en laboratorio de lo que podemos llamar agentes capaces de restaurar ecosistemas degradados. Entonces, bueno, pues aquí, evidentemente, en los minutillos que me habéis dado, no tenemos tiempo de ir en súper detalle, pero bueno, sí que es posible el combinar modelización con ingeniería genética y al final generar en el laboratorio lo que llamamos agentes con una capacidad biodegradativa para eliminación de contaminantes ambientales y en otros casos una capacidad de restaurar los ciclos naturales que sostienen los ecosistemas. Entonces, bueno, esto es, digamos, el objetivo más general, pero esto tiene que ir luego a través de los detalles y, como sabéis, el diablo está en los detalles. Uno de los grandes detalles o de unos grandes retos y oportunidades para la biología sintética es el desarrollo de herramientas. Y cualquier ejercicio de ingeniería requiere desarrollo de herramientas adecuadas para poder implementarlo. Si tenemos herramientas primitivas, pues podemos hacer cosas primitivas y si tenemos herramientas avanzadas y herramientas estandarizadas, hay muchas cosas que realmente podemos hacer. Uno de los pilares de la biología sintética desde sus comienzos o de la nueva versión, de la versión moderna de la biología sintética, es este énfasis en la estandarización. Y es una idea que viene evidentemente de la ingeniería pura y dura. La estandarización permite a distintas comunidades trabajar juntas y montar proyectos colaborativos que de otra manera sería muy difícil el tener. En ese sentido, nuestro propio laboratorio lleva desde hace años intentando desarrollar una plataforma de vectores, de herramientas genéticas que ha tenido cierto éxito para la ingeniería genética profunda de microorganismos que están en el medio ambiente. Lo hemos llamado, quizá un poco chauvinísticamente, la Standard European Vector Architecture, pero bueno, sí que es cierto que es una iniciativa que ha nacido en Europa y que tiene su base fundamental en laboratorios europeos. Entonces, bueno, pues esto es un paso modesto en la estandarización, pero que está dando dividendos en el sentido de que permite a distintas comunidades, distintos grupos de gente, distintos laboratorios trabajar en proyectos de una cierta envergadura. Otro de los aspectos donde la biología sintética ha hecho un avance conceptual y material considerable es el desarrollo de lo que se ha llamado los chasis, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí esto es una metáfora que viene de nuevo de la ingeniería industrial y en particular de la ingeniería de los coches, de los vehículos, y el chasis, pues ya sabéis lo que es esta idea de que un vehículo tiene un mecanismo básico de funcionamiento con su motor, con sus ruedas y tal, sobre los que luego el usuario puede ir metiendo distintas utilidades dependiendo de las aplicaciones. Y bueno, pues esta idea se ha traspasado al mundo de la biología sintética y, entre otras cosas, se ambiciona poder tener un cierto número de chasis, en muchos casos microorganismos, donde mantengamos las funciones fisiológicas básicas, las funciones genéticas, las funciones bioquímicas, pero luego con estas herramientas genéticas le podamos sacar a voluntad, sacar y meter nuevas funcionalidades, ¿no? Para el medio ambiente, uno puede pensar en un conjunto de chasis, no un número infinito, pero un cierto número de ellos, dependiendo de los ecosistemas donde queremos introducir estos agentes de bioremediación.
Hay un tipo de chasis que son muy prometedores, que están basados en las cianobacterias. Las cianobacterias tienen unas propiedades realmente extraordinarias, aunque su manipulación genética, su propagación genética es un poco complicada. Pero hay otros ecosistemas, que son los que estamos más interesados nosotros, que es los suelos. Y en los suelos y en las interfaces entre el suelo y las raíces de las plantas, por ejemplo, hay un tipo de microorganismos que son las pseudomonas, que es un nombre un poco raro si no conocéis la terminología, que parecen óptimos, parecen realmente muy bien evolucionados como base para desarrollar estos agentes que lleven a una remediación ambiental. Las pseudomonas, en particular, una de las cepas que se ha desarrollado en los últimos años como uno de los chasis de referencia para aplicaciones ambientales, que es la cepa esta que se llama KT2440, tiene una serie de ventajas, tanto metabólicas como genéticas, y tiene una serie de desventajas. De nuevo no voy a entrar en detalle, pero una de las grandes ventajas es que son bacterias que están ya habituadas a vivir de forma natural, por decirlo así, en condiciones duras medioambientales y, por tanto, pueden ser buenos instrumentos, buenos agentes para introducir actividades biodegradativas o actividades de restauración de estos medios. Pero bueno, aunque haya aspectos negativos, pues aquí viene la biología sintética y su agenda y su ambición de hacer las cosas incluso mejor de lo que lo hace la naturaleza, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que hemos hecho nosotros y todos los laboratorios es desarrollar sistemas que nos permiten editar con gran precisión el genoma de estas bacterias, de bacterias del suelo, de pseudomonas, y intentar mejorar algunas de las características que tienen e intentar borrar algunas de las que no nos interesan. Entonces, bueno, pues aquí, por poner un ejemplo, en este proyecto en concreto, lo que hemos hecho ha sido deleccionar alrededor de un 5, un 6 o un 7% del genoma de Pseudomonas putida y hemos conseguido cepas que están mejoradas en su capacidad de resistir al estrés, en su estabilidad genética y otras propiedades que incrementan su valor como agentes para aplicaciones en el medio ambiente y también aplicaciones industriales. Pero hay una cuestión que hay que tener en cuenta y es que, aunque cuando uno piensa en meter cosas en el medio ambiente, inmediatamente piensa que lo mejor es utilizar un solo tipo de microorganismo, lo cierto es que los microorganismos que mejor funcionan y la forma en la que están en el medio ambiente es a través de comunidades. Entonces, un aspecto importante de la biología sintética de los últimos años en el campo de la bioremediación es justamente el intentar diseñar comunidades. ¿Cómo podemos hacer eso, no? Entonces, pues bueno, esto es una de las cosas que la ingeniería genética tradicional no ha podido nunca hacer, pero que la biología sintética sí que está consiguiendo resultados muy, muy interesantes. Aquí la base es que si dejamos que las bacterias se ensamblen por su propia agenda biológica, pues terminamos con los famosos biofilms o biopelículas, que se organizan de forma, no voy a decir caótica, pero sí de forma bastante desorganizada. Como ingenieros, los que gustaría sería más bien una cosa así, una situación en la que tenemos microorganismos que interaccionan siguiendo unas ciertas normas, por decirlo así, y que nos proporcionan una estructura tridimensional, aparte de su estructura y de su capacidad puramente catalítica, ¿no? Y si luego además podemos hacer que alguno de ellos interaccione con una superficie, pues tanto mejor. Es decir, la cosa sería pasar de una situación natural, por decirlo así, a una situación altamente diseñada como algo así. Entonces, para hacer eso necesitamos primero suprimir el programa de adhesión a superficies que tienen las bacterias por sí mismas y bueno, pues intentar ir a una situación en la que desnudamos a las bacterias de todo lo que tienen por encima, formamos una bacteria que llamamos una bacteria desnuda y luego pues podemos a lo mejor revestirla de otras propiedades distintas. Para eso, de nuevo, vamos al genoma y con las herramientas de la biología sintética hacemos una edición masiva del genoma para quitar las estructuras que tenemos en la superficie y obtener una bacteria que está desnuda en su envuelto, digamos, y ahora, una vez que tenemos una superficie desnuda, podemos revestirla con otras cosas distintas. Y una de las cosas que podemos poner, por ejemplo, son anticuerpos de camello. Esta es una de las cosas más asombrosas de la biología sintética. Uno puede reclutar genes de anticuerpos de un camello y ponerlos en la superficie. ¿Por qué de un camello? Porque estos animales producen un tipo de anticuerpos que son de forma natural son monocadena. Y entonces, al ser monocadena, son fáciles de clonar, son fáciles de luego asociar a otros genes que los ponen en la superficie y generar bacterias que están tapizadas en su superficie con estos anticuerpos, ¿no? Entonces, al final lo que tenemos es una situación así. Vamos a un camello, lo inmunizamos con un cierto antígeno, obtenemos sus anticuerpos de sus células B
y lo clonamos en un sistema de presentación de ese anticuerpo sobre la superficie de la bacteria, de tal manera que la bacteria es capaz de adherirse a la superficie que queramos, ¿no? Para eso necesitamos camellos, pero no hay problema porque tenemos muchos camellos en las Islas Canarias y ahí tenemos colaboraciones con distintos grupos que nos permiten obtener anticuerpos de camello con mucha facilidad, ¿no? Entonces, una vez que colocamos el anticuerpo de camello sobre la superficie, podemos empezar a utilizar las bacterias como elemento de construcción de comunidades complejas. Y bueno, pues ahí entra una modelización matemática de las bacterias como esferocilindros, en donde luego vamos colocando distintas adhesinas en la superficie para distintas utilidades. Y bueno, pues aquí podemos traer modelización, podemos traer un conjunto de tecnologías tanto wet, o sea, tanto húmedas de laboratorio como puramente computacionales para generar comunidades, copos, digamos, con una composición compleja de bacterias que siguen una cierta estructura tridimensional que son óptimas luego para meter en situaciones ambientales o en situaciones industriales. Y ya simplemente comentar que en otra línea de utilización de la biología sintética para aplicaciones medioambientales, lo que hacemos también es intentar desarrollar sistemas de propagación de genes en comunidades complejas, ¿no? Y aquí, pues, lo que tenemos es las herramientas también, el marco conceptual que nos permite diseñar bacterias que son hiperpromiscuas en su capacidad de dispersar DNA. Siempre pensamos que dispersar DNA es malo porque tenemos las resistencias antibióticas, pero en algunos casos, si lo que queremos dispersar es bueno, pues entonces lo que queremos hacer es que este DNA se propague lo más posible, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí tenemos distintos proyectos en los que utilizamos transposones, utilizamos plásmidos hiperpromiscuos para propagar actividades beneficiosas en el medio ambiente en distintos nichos naturales. Bueno, perdonadme que haya ido como una locomotora, pero bueno, quería daros un panorama de distintas cosas que la biología sintética puede hacer para este tipo de aplicaciones y confío y es nuestra esperanza que al menos en parte esta emergencia de la biología sintética sea capaz de ayudar a la solución de problemas medioambientales, ¿no? Esto, por supuesto, continuará en el futuro porque es una cuestión abierta. Muy bien, pues eso es todo. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias, Víctor. Hemos pedido a los ponentes que expongan muy brevemente los mensajes principales en 10 minutos y has cumplido a la perfección. El tiempo es muy escaso y sabemos que solo da para decir lo fundamental o empezar la conversación, pero nos parece también interesante tener tiempo para conversar o para que haya preguntas. En el chat que todos tenéis accesible podéis poner preguntas y también podéis pedir la palabra y levantando la mano y como somos pocos, con mucho gusto os daría la palabra. A mí me gustaría aprovechar estos segundos mientras alguien pueda hacer otra pregunta para preguntarte, Víctor, tú empezaste con una formación como químico, igual que Rosalind Franklin, luego te especializaste como doctor en ciencias, has sido biotecnólogo, ahora eres experto en biología sintética. Estamos en un mundo que cambia muy rápidamente, estás en la universidad, estás en centros de investigación. ¿Cómo podrías orientarnos en Navarra o en España o en Europa para que nuestra universidad o nuestros decisores pudieran tomar en el futuro pues, el camino adecuado para que estemos mejor preparados para ser protagonistas en esta revolución industrial de la biología sintética? Pues mira, yo creo que lo fundamental es asegurarse de que los ingenieros hablan con los biólogos. La biología y la ingeniería han sido ramas tradicionalmente distintas y que apenas ha habido contacto entre ellas, ¿no? Entonces, yo creo que es decir, la biología sintética ha sido una creación que viene de la ingeniería, no viene de los biólogos. Los biólogos están en muchos sentidos en su mundo de narrativo y descriptivo y a veces no ven la oportunidad inmensa que tienen de beneficiarse de la capacidad que tienen los ingenieros de modelizar, de diseñar, etcétera, ¿no? Entonces, yo desde luego os recomendaría que desarrolléis algún tipo de interfaz en vuestra universidad, cursos comunes o una licenciatura común, algo parecido, que sea mitad biología, mitad ingeniería, pero ingeniería de verdad, ingeniería pura y dura, y luego biología de verdad, biología pura y dura. Yo creo que ese es el ámbito óptimo para la emergencia y el desarrollo de la biología sintética. Muchas gracias. Nuestra universidad tiene muchas fortalezas, fundamentalmente en salud y también en ingeniería agrónoma y en ingeniería de datos y en automatización. Recientemente la Universidad Pública de Navarra ha puesto en marcha unos nuevos grados en biotecnología y en ciencias de datos, así como en ingeniería biomédica.
y en ciencias, y se está también planteando la posibilidad de crear una cátedra de biología sintética. Así que esperamos seguir hablando contigo para que nos guíes y, a ser posible, nos ayudes. Y sería posible pensar en una sopa citoplásmica en la que pudiéramos introducir el ADN como una app con la información que queremos realizar. Es, de hecho, la idea de Craig Venter, de tener una especie de chasis absolutamente universal que actúe de hardware y que nosotros lo único que tenemos que hacer es meterle DNA como software, ¿no? Entonces, bueno, esto como visión puede estar bien y puede inspirar. Por el momento, lo más que podemos hacer, y en los últimos meses o incluso en las pasadas semanas ha habido unas cuantas publicaciones al respecto, es el generar vesículas que no tienen DNA y que están esperando a que se les meta el DNA para poder desarrollar un programa genético, ¿no? Entonces, allí la cuestión está en programar a las células para que pierdan su DNA nativo, pero que mantengan toda la bioquímica, todos los ribosomas, todas las polimerasas, y que entonces cuando se les mete un DNA con unas ciertas instrucciones sean capaces de ejecutarlo, ¿no? Entonces yo creo que estos son primeros pasos en la buena dirección, en la dirección que menciona Íñigo, aunque yo creo que no estamos ahí ni muchísimo menos, ¿no? De todas formas, yo sería partidario de no tener un solo chasis. Yo creo que hay que tener un abanico de chasis, porque no es lo mismo biorremediar un suelo con una planta que producir una droga en un fermentador. Entonces, yo creo que es bueno tener una variedad de sitios donde uno puede meter su DNA programado con unos criterios y que luego nos retorne una actividad, ¿no? Pero vamos, en las últimas semanas ha habido 4 o 5 publicaciones justamente en la dirección que dice Íñigo. Vamos a quedar con ganas de escuchar y de preguntar más, pero esa era un poco también la intención. Estamos celebrando el centenario del nacimiento de Rosalind Franklin y también estamos anunciando que queremos tener una conversación en Navarra para ver cómo podemos ser protagonistas en esta nueva biorevolución industrial que llamamos biología sintética y que a lo mejor tendrá un nuevo nombre en el futuro, pero que tiene que ver con los principios fundamentales que nos han explicado Víctor de Lorenzo y Diego Orzáez, que tanto hablan de normalización y utilización de principios de la ingeniería en biología, la evolución de la biología y la biotecnología, desarrollar y mejorar chasis como plataformas donde poder introducir herramientas cada vez más mejoradas y aplicaciones cada vez más útiles. Y de esto seguiremos hablando también mañana con una sesión en inglés a las 5 de la tarde y el miércoles con una sesión en castellano y en inglés también, donde hablaremos de bioemprendimiento, de bioinnovación y también seguiremos hablando de cómo programar los seres vivos para mejorar nuestro sistema productivo y nuestra sociedad. Por supuesto, en nuestra conversación están temas tecnológicos, pero también están aspectos claves sociales, políticos y legales. Y todo esto creemos que será muy interesante hablarlo en persona o en conversaciones con más tiempo a lo largo de los próximos meses. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Sé que no somos muchos, pero sí que cada uno de nosotros podemos ser también un altavoz. El contenido se ha grabado en conversaciones privadas y probablemente también en alguna plataforma pública. En el futuro compartiremos estos contenidos y os invito a uniros si podéis y os apetece mañana a las 5 de la tarde y también el miércoles para cerrar esta serie de 3 webinars que con el título de Navarra Bio quieren ayudar a que la conversación sobre biología sintética nos permita en Navarra ser protagonistas trabajando con los mejores, tanto en Valencia, en Madrid y más allá. Muchas gracias y hasta mañana. Muchas gracias, Víctor.